Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Vamos a realizar hoy una sesión dedicada a Latinoamérica, una región de oportunidades. El objetivo es profundizar en las oportunidades laborales que existen en Latinoamérica, analizar los puntos fuertes de la región y ver cómo las empresas están reaccionando para fortalecer sus economías y desarrollar el talento interno. Todo ello lo hacemos de la mano de la consultora Ackerman. Esta sesión está organizada por ESIC Business and Marketing School desde la Unidad de Desarrollo Internacional. Soy Gracia Serrano, directora de la Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC. Como decía, agradeceros a todos estar conectados a la sesión y en especial a los ponentes, el equipo de ponentes expertos que contamos hoy, expertos en empleabilidad en Latinoamérica que forman parte de la empresa Ackerman Internacional. Ackerman Internacional es una firma global especializada en talento que presta sus servicios en las tres áreas principales que son su área de Executive Search, el área de selección y el área de consultoría de recursos humanos. Ackerman Internacional está formada en la actualidad por más de 200 profesionales y una red de casi 40 oficinas repartidas en los 4 continentes. Es una firma de origen español, aunque con una firme vocación internacional. Hoy contamos con los Country Managers de los diferentes países donde opera Ackerman en Latinoamérica y voy a presentarles por orden de intervención. Antonio Catena, de México, Patricia Melchor, en Chile, Óscar Sobrón, en Colombia, y Cecilia Ibarra, Perú, y por último, Begoña González Blanch, en Florida. Durante la sesión podéis hacer preguntas a través del chat. La sesión se va a estructurar en 2 partes, una en la cual cada una de las personas que he presentado va a hacer una intervención y un enfoque de la temática en el país donde opera, y por otro lado vamos a dar pie a un amplio periodo de debate para que podáis todos hacer las preguntas que tengáis con respecto a Latinoamérica, el país, procesos de empleabilidad. Por favor, todos los audios y los vídeos deben estar apagados y plantear solo las cuestiones a través del chat. Vamos a iniciar, por tanto, la sesión con Antonio Catena, Country Manager de Ackerman Internacional en México. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escucháis desde la región, desde Latinoamérica y Estados Unidos. Y buenas tardes, noches, a todos los que estáis al otro lado del charco. Yo soy Antonio Catena, responsable de la operación de Ackerman en México y llevo aquí ya 12 años gestionando la oficina. Daros unos datos rápidos y, sobre todo, más que rápidos, optimistas y positivos de la situación de México. Por ejemplo, me gustaría mencionar que a día de hoy hay una apreciación de la moneda, cosa que llevábamos exactamente 2 meses de depreciación, con lo cual eso es un indicativo muy positivo. Hay una recuperación también en el petróleo. El barril de Brent, por ejemplo, hoy se vende a 28,65, que es la cifra más alta desde el día 6 de marzo. Se empieza a ver ya apertura económica en México en sectores como minería, construcción y automotriz. Estos 3 sectores hoy por hoy están operando al 100% en todos los estados de México. Y también se espera que a partir del 1 de junio, es decir, la semana que viene, muchos estados abran ya también su economía y sus operaciones en otro tipo de sectores. Va a ir en función de la situación de cada estado, ¿vale? Como todos sabéis, México depende mucho de la relación económica con Estados Unidos, y a día de hoy seguimos siendo muy baratos en cuanto a producción, con lo cual Estados Unidos nos sigue necesitando, cosa que yo creo que también es interesante de cara a nuestra economía. Hoy tenemos 3 grandes proyectos que marcan lo que es gobierno, que son el proyecto del Tren Maya. Es un proyecto de 4.500 millones de euros de inversión donde, curiosamente,
participan empresas españolas, como por ejemplo la empresa Tipsa o la empresa Ayesa. Hay otro proyecto también de muchísima envergadura, que es la refinería Dos Bocas, y el último, el tercero, es el aeropuerto de Santa Lucía, donde también tenemos compañías españolas como SACIR que están operando en ese proyecto, ¿vale? Yo os diría que hoy por hoy se siguen demandando posiciones a nivel técnico y a nivel cualificado, y las posiciones, desde mi punto de vista, más solicitadas en el mercado mexicano son las de tecnología, más en concreto en el ámbito de la ciberseguridad. Todas aquellas posiciones relacionadas con el mundo asegurador están teniendo un auge muy importante. Todo lo relacionado con el mundo farma, con la parte de biotecnología, y os diría que también en el mundo digital, en el mundo e-commerce, ¿vale? Creo que obviamente todavía queda mucho y hay que ser optimista, pero también os digo que yo, que llevo 13 años en la región, viví en el 2009 una situación pareja, que fue la influenza. La única diferencia es que obviamente solo fue en México, y al final la economía se recuperó y la verdad que, aun a pesar de una situación muy delicada como es la pandemia, pues todo salió adelante. Y nada, doy paso a mi compañera Cecilia de Chile para que nos cuente ella. Hola, buenas tardes. Antonio, ¿cómo que Cecilia? Bueno, yo soy Patricia Melchor, soy socia y directora de Ackerman. Estoy en Chile desde el año 2013, ya llevo 7 años en este mercado y es un placer estar aquí. Espero que estéis todos bien y nada, gracias a ESIC por la invitación. Chile es un mercado, yo creo que es de los mercados con mayor crecimiento en los últimos años, más desde que yo he llegado. Y bueno, se los considera uno de los mercados, como todos habréis oído, pues más maduros y más estables para hacer negocios en la región. Lo llaman la Alemania latinoamericana. Entonces esto es así, y si bien ha crecido mucho, todavía le queda mucho crecimiento si lo comparamos con los mercados europeos. Es un mercado que se mueve muy rápido. Aunque ha sido un mercado que, como os decía, en los últimos años ha crecido mucho, se ha visto afectado en los 2 últimos años. 2019 pues, no ha sido un buen año para Chile, se vio muy afectado por el levantamiento social de octubre de 2019, ¿no? Y ahora pues, por toda la crisis del coronavirus que estamos viviendo. Esto ha hecho pues, que la moneda se haya devaluado mucho en el último tiempo, más de un 23% en el último año, pero las buenas noticias, al igual que en México, son que bueno, pues ahora en mayo parece que ha levantado un poquito. Veis ahí las cifras de PIB, yo pues no he venido a hablaros de economía, pero bueno, nos quedan 2 años para remar. Deloitte sacaba un estudio el otro día que decía que el último Q de este año empezaba el rebote, eso va a ser pues, la última curva de la bajada, y de ahí empezamos a subir y ya en el primer Q del 2022 esto va para arriba, ¿no? Como os podréis imaginar, pues esto ha afectado a la inversión, ha afectado a la tasa de desempleo. Chile es un mercado con muy poquito desempleo, en torno a un 6%, y ahora mismo pues en mayo hemos tenido un 8,7%. Y bueno, pues una de las industrias más fuertes en Chile es la minería, y el precio del cobre pues, también se ha caído, ¿no? ¿Cómo he percibido yo el mercado chileno a nivel profesional, que entiendo que es lo que más os interesa? Todas las grandes multinacionales tienen presencia en Chile y además su headquarter para la región muchas veces está aquí, ¿no? Y además de eso, pues hay muchos grandes grupos de capital chileno presentes en todos los sectores, muy, muy fuertes, ¿no? Y además que se han expandido regionalmente. Tienen todavía muchas de las compañías un estilo de liderazgo old school, ¿no? Empresas como muy jerarquizadas, donde hay pues director, gerente, subgerente, jefe, el jefe de no sé qué, el líder de no sé cuántos, todo muy jerarquizado, con un poco de miedo a la toma de decisiones, ¿no? Se escurren muchos balones fuera. Así que yo creo que en este crecimiento del mercado chileno se valora mucho el ejecutivo internacional, ya sea regional
o ya sea europeo, con buenas prácticas, ¿no? Que esté acostumbrado a otro tipo de liderazgo y de toma de decisiones. Si bien estas fuerzas siguen existiendo, ¿no? Y todavía queda parte del mercado chileno que es muy tradicional, donde todavía importa mucho el colegio en el que has estudiado, importa mucho los contactos, importa mucho dónde vives. Y bueno, pues es una realidad, ¿no? Que yo creo que se va transformando y cambiando poco a poco. Las empresas, las multinacionales y las empresas chilenas buscan talento fuera, lo hacen con firmas de búsqueda de directivos, con consultoras y sus propios departamentos, ¿no? Soy consciente de que tienen búsquedas de manera proactiva fuera y hay mucho talento, ¿no? Lo más demandado, pues yo diría que aquí están buscando, las empresas están inmersas en transformación cultural, transformación digital, Agile, Lean Management, Business Intelligence, todo el tema de Strategic Value y bueno, pues el tema de Customer Experience también es un tema que al mercado le queda mucho, ¿no? Contaros peculiaridades del mercado chileno. Os cuento que las rentas son de las más altas de la región. Siempre os hablo para posiciones directivas, ¿vale? Y gerenciales. De la región y que yo he visto también en Europa dependiendo de los sectores, ¿no? Pero las rentas son más altas que en España, por ejemplo, que en Alemania y esto pues nos cuesta mucha pelea con nuestros clientes para hacer mapeos de mercado y demostrarles que efectivamente esto es así. ¿Esto por qué es? Pues claramente por oferta y demanda. No hay hay muy buenos profesionales, por supuesto que sí, pero no tanto como el que el mercado demanda. Así que hay mucha oportunidad. Para que sepáis, los salarios aquí se negocian al mes y se negocian en neto, ¿vale? En líquido. Así que es de los pocos países que lo que cuentan es cuánto te llevas al bolsillo a fin de mes y esto pues lo hacen muy bien, ¿no? Porque no tienen en cuenta los impuestos. Es un destino muy atractivo, es una ciudad muy segura. El panorama desde octubre, pues yo diría que la historia se está escribiendo, así que no sabemos cómo va a quedar Chile, pero yo diría que es una región de muchas oportunidades. El tema del COVID, pues ahora mismo estamos viviendo un pic, estamos con muchos contagios, con muchos casos y estamos en cuarentena total, pero yo creo que estamos viviendo el marzo-abril de España y que esto va a pasar y es un mercado que va a seguir creciendo muchísimo. Si alguien tiene preguntas, pues estoy a vuestra total disposición y ahora os voy a dejar, sí, con Óscar Sobrón, que es nuestro director de Colombia. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Gracias por estar aquí. Yo voy a hacer una presentación muy cortita porque no tenemos mucho tiempo. Básicamente lo que quiero decir es que estas son las variables que Colombia, según dice el Fondo Monetario Internacional y los expertos de la región, no va a ser una de los países más castigados. Eso es la parte más positiva. La parte negativa es que la parte también menos sigue siendo positiva, es que si bien no es uno de los más castigados, también no va a ser uno de los que más vaya a crecer luego con la recuperación. Pero va a haber una recuperación y en el 2021, pues seguramente a finales de 2021 estaremos en la misma situación que a finales del 2017, lo que significa que tampoco habremos perdido gran cosa. Esa es mi esperanza, esa es la esperanza de todos los que estamos en Colombia, y que tengo buena fe en ello. Simplemente decir, desde nuestro punto de vista, qué es lo que está pasando ahora mismo. Un punto importante, hemos notado una reactivación en lo que es la contratación de puestos especializados en las últimas 2-3 semanas, cosa que para mí es tremendamente positivo, para Ackerman también, pero que es sintomático de lo que está pasando en este momento en Colombia. Creo que se va a animar o se va a empezar a animar pronto lo que es la contratación, al menos de esos puestos donde se necesita un poco más de cualificación. ¿Y cuáles son los sectores donde nosotros estamos trabajando más o que hemos visto que más se han reactivado? Pues el número uno, todo lo que tenga que ver con la digital economy, tanto en las empresas tradicionales como empresas de nueva creación, solo y exclusivamente digitales, como en operadoras, como en todo lo que tiene que ver con el mundo digital es importante. Seguimos trabajando en el mundo de la construcción, quizás, bueno, pues empresas como SACIR, empresas como Acciona, etcétera, son de capital español. Bueno, se acaba de contratar el metro de Bogotá con la empresa china. Ahí creo que va a haber cierto dinamismo.
En la parte de Science, de Life Sciences, todo lo que tenga que ver con biotecnología y todo lo que tenga que ver con gestión de instalaciones hospitalarias también está creciendo. Y luego los últimos dos sectores donde más se está moviendo en este momento es, por supuesto, tecnología. Yo creo que eso es a nivel mundial, eso no se ha parado. Todo lo que tenga que ver sobre todo con ciberseguridad, con movilidad, y con todo lo que tenga que ver gestión de Big Data, grandes datos, ahí va a haber trabajo seguro para muchas personas. Luego, el último punto, se acaba de aprobar la ley de energías renovables en Colombia. Esto fue en octubre, noviembre. En este momento estamos en la fase de desarrollo de proyectos, pero dentro de muy poco se van a empezar ya a construir. No son proyectos de una capacidad de generación enorme, pero bueno, todo va a llegar, porque Colombia se ha comprometido a cumplir con los estándares mundiales de una proporción X, no me acuerdo cuál, de generación de energía renovable. Básicamente, en lo que tiene que ver sobre todo solar, pero también se están ya planteando algún que otro proyecto importante en la parte de eólica. Así que nada, dejo a mi siguiente compañero que siga con la presentación de su país, que es Cecilia. Gracias, Oscar. Buenas tardes a todos. En el caso de Perú, las variables que manejamos, hablamos de un cierre del menos 4.6 para el 2020, sin embargo, un rebote optimista del 6.6 para el 2021. Estos datos del Banco Mundial y del FMI. Apalancados básicamente en la prudencia macroeconómica de los años anteriores, que nos da una buena situación fiscal y financiera, además de los incentivos que el gobierno tiene previstos para reactivar la economía, sobre todo para un gran sector de las pymes. La coyuntura actual en cuanto al tema específico del COVID no es la mejor de la región. Sin embargo, como en muchas otras situaciones de crisis que nuestro país ha pasado, hemos salido adelante. Entonces, estoy segura que esta vez también será igual. Hay igual optimismo, y eso es lo que debe prevalecer, y eso es nuestra principal recomendación. ¿Cuáles son los sectores donde hay mayor crecimiento o actividad? Coincidimos en casi todo lo mencionado por nuestros compañeros anteriormente. En construcción hablamos de los proyectos sobre todo de infraestructura nacional del gobierno, por poner un ejemplo, la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde se va a necesitar, porque son proyectos muy grandes y millonarios, muchos perfiles y muchas posiciones. En el sector industrial hablamos sobre todo de la gran minería. Tanto construcción como gran minería son parte de la primera etapa de la activación gradual planteada por el gobierno. Telcos, porque son los que dan el soporte a todo el tema de digital y de teletrabajo. Este es un sector que, bueno, como es lógico, no ha parado su actividad, todo lo contrario. Además, todas las empresas de servicios y consultoría de IT, porque dan el soporte y son las que ejecutan, digamos, ¿no? Y dan la asesoría y consultoría, como su nombre lo dice, para todo lo que es la economía digital. Hay un aumento y consumo de los servicios digitales. Muchas empresas se tienen que reinventar en ese sentido, sobre todo las que estaban tomándolo con calma. No les queda otra que verse forzadas a reinventarse y entrar con el e-commerce con fuerza, y por otro lado la digitalización forzada del trabajo. Y esto ocurre tanto para consumo masivo como para retail y lógicamente como banca, ¿no? Se debe seguir invirtiendo y avanzando en ese sentido. Luego todo lo que es salud y servicios relacionados. Ahí, como lo habíamos mencionado anteriormente, en los otros países, el tema de life science, de nanotecnología, biotecnología,
pero también las empresas de seguros, también los proyectos privados de clínicas, los servicios de seguridad y salud en el trabajo, y todo lo que es en realidad relacionado a la salud. Y también la educación en el sentido de que se necesitan perfiles más alineados con lo digital y con lo virtual. Esto es transversal en realidad para todos los sectores, ¿no? Que se pueda seguir garantizando el servicio y la calidad de la educación en este nuevo entorno. ¿Qué posiciones? Podríamos hablar en casi todos los sectores, sobre todo de puestos comerciales, directores comerciales, Key Account Manager, directores de marketing, porque se necesitan perfiles, digamos, más creativos y que puedan adaptarse a esta nueva coyuntura. En términos de salario, podemos decir que siempre ha habido un gap de Perú con el resto de países de la región, Colombia, Chile, México. Sin embargo, decirles que ese gap cada vez es menor. En algunos casos y posiciones podríamos decir que ya no existe ese gap, y en todo caso tiende a reducirse, porque los perfiles y profesionales que se requieren son escasos y por tanto los buenos cuestan. Así que los invito a tomar este periodo para seguir reinventándonos, para seguir dando lo mejor de nosotros y a tomar una actitud proactiva y positiva. Muchas gracias. Doy paso a Begoña, mi compañera de Florida, para su ponencia. Muchas gracias, Cecilia. Buenas tardes a todos. Os preguntaréis por qué hemos incluido Florida dentro de esta presentación. Como muchos de vosotros ya sabéis, Florida tiene las centrales para Latinoamérica de muchísimas compañías de todo el mundo, no solo americanas, sino también europeas, asiáticas, etcétera. O sea, es un hub para la región y por eso consideramos que es de suma importancia para todos vosotros. Además que siempre muchos de vosotros me hacéis preguntas de cómo venir aquí, cómo venir a Estados Unidos, pues es Florida la entrada natural de muchos ejecutivos latinoamericanos y europeos, ¿no? Aquí os he puesto un poco detalle de cómo está el sector y cómo está la economía aquí en Florida. Realmente veníamos de una situación buenísima. En febrero de este año, Florida tenía el ratio de desempleo más bajo de todo Estados Unidos, con un 2,8%, es decir, no había nada de paro. Efectivamente, la crisis nos ha tocado bastante porque es un estado de servicios y como tal, bueno, pues todos los servicios se han parado, hemos estado en confinamiento, pero bueno, en junio ya parece que todo se reactiva. Estamos entrando ya en la fase 1 de reactivación de la economía. Y por lo tanto, entendemos que todos los sectores que el año pasado, estos son cifras del año pasado, los nuevos empleados que cada sector contrató el año pasado, pues entendemos que se reactivarán rápidamente. Este es un país que tiene la habilidad de resurgir rápidamente de cualquier crisis y entendemos que así va a ser, ¿no? En esta también. Influye otro factor importante este año, que hay elecciones en noviembre. No sabemos cómo eso va a afectar. Quizá lo que se está pensando y lo que estamos viendo muchos clientes es que todos los mecanismos de protección, pues el suspender, como han hecho, los trámites temporalmente de visados, inmigración, etcétera, va a hacer que el país se proteja más frente a la inmigración y frente a trabajadores que vengan de fuera. Pero bueno, no lo sabemos todavía cómo se va a llevar a cabo esto. Pero sí que es una tendencia que estamos viendo, ¿no? Entonces yo, ante las preguntas que me soléis hacer siempre, os recomiendo que si en vuestro objetivo profesional está venir aquí, identifiquéis aquellas empresas que sí que están aquí, aquellas multinacionales que tienen aquí sus headquarters para la región y que a lo mejor busquéis oportunidades localmente en vuestros países para luego pedir ese salto, ¿no? Porque es la manera más fácil. También a través de formación, cursos, etcétera, que luego te dan la opción de quedarte haciendo prácticas, es otra manera muy buena de quedarse, pero es verdad que bueno, la limitación que tiene Estados Unidos, como bien sabéis, es el tema de los visados de trabajo, ¿no?
Y bueno, muy rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, yo voy a continuar con lo que os puede hacer más empleables y lo que nosotros como Headhunters buscamos, ¿no? Cuando vamos al mercado y cuando hacemos reuniones con candidatos potenciales para las posibles oportunidades que estamos manejando, ¿no? Entonces, si queremos, pasamos un poco a una parte que también es muy demandada siempre por vosotros, que es ver cómo ser más empleable, ¿no? Y al final, para conseguir estas oportunidades que están en el mercado y que realmente están, porque nosotros seguimos trabajando y seguimos teniendo muchas oportunidades, ¿qué podemos hacer nosotros para ser mejores que el resto? Porque al final, en este momento es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Que seamos nosotros los elegidos ante esa oportunidad. Entonces, nosotros siempre dividimos en 3 grandes áreas. Uno es cómo nos orientamos al mercado, y aquí os diría que esta fase que hemos pasado de coronavirus es muy importante, porque cómo os habéis adaptado vosotros a ello, cómo habéis afrontado la incertidumbre de cada día, etcétera, es una experiencia que os va a permitir podernos hacer ver a nosotros cómo sois capaces de adaptaros a cualquier situación que vaya surgiendo en el mercado. Nosotros, todo lo que os voy a contar ahora, lo medimos a través de evidencias, es decir, nosotros necesitamos que vosotros nos pongáis ejemplos para que nosotros seamos capaces de identificar si realmente eres una persona orientada al mercado o no. Entonces, pensar... Y esto es una sugerencia que siempre damos a personas que están en búsqueda de trabajo, cómo os habéis adaptado vosotros, cómo habéis hecho, por ejemplo, en esta situación que acabamos de vivir, para gestionar y estar en activo, ¿no? Luego, otra segunda área que solemos medir cuando estamos buscando candidatos es su capacitación. Y aquí, en la capacitación, normalmente medimos 3 tipos de competencias. Las hard, que bueno, como todos sabéis, son aquellas competencias que se pueden medir, es decir, yo puedo medir tu nivel de inglés y puedo decir si tienes un C1, un B1 o qué nivel tienes y compararte con el resto, o medir tu nivel de experiencia con un Excel, ver si tienes la capacitación que mi cliente me está pidiendo. Las competencias soft, que esas son más difíciles de medir, pero ahí estamos nosotros como especialistas para ser capaces de medir. Aquí hemos puesto un poco las competencias más buscadas soft, luego volveré a esto. Y luego las competencias digitales, ¿no? Que al final las competencias digitales, lo que estamos midiendo, que siempre han sido muy, muy importantes, lo que estamos midiendo es cuál es tu conocimiento digital, es decir, cómo conoces, cuánto de conocimiento tienes y cómo entiendes la lógica que va detrás del entorno digital, cómo es la gestión de la información, si eres capaz, porque ahora mismo todos nos enfrentamos a un mundo de información, o sea, estamos en nuestra casa con el ordenador, tenemos toda la información a nuestro alcance. Lo que vamos a medir nosotros es tu capacidad de buscar, de evaluar, de organizar esa información y saber lo que realmente es útil para ti, ¿no? En tu día a día. Y luego tu comunicación digital, es decir, vamos a medir tu capacidad para comunicarte, para relacionarte de forma eficiente en este nuevo entorno digital. Y hoy más que nunca las competencias digitales se buscan muchísimo. Y luego, como tercer gran bloque, es tu actitud. Nosotros la actitud consideramos que es un multiplicador de todas las competencias que he mencionado anteriormente. Las competencias se pueden entrenar, puedes aprenderlas, de hecho, bueno, pues hay un montón de cursos, etcétera, pero la actitud frente a la que tú estás todos los días, cómo te enfrentas al trabajo, cómo la pasión que muestras por lo que haces diariamente, etcétera, eso no se puede entrenar tan fácilmente, y por eso yo siempre digo que buscamos gente optimista, gente con ganas, gente con ilusión, que le mueva la pasión por lo que hace. Es que es fundamental para resaltar del resto, porque al final lo que estamos aquí es participando en un proceso de selección y nosotros tenemos que elegir a los mejores, ¿no?
pasamos ahora, si queréis, a las competencias más buscadas. No me voy a poner a enumeraros en qué consiste cada competencia. Creo que, como he dicho antes, toda la información está online, pero por nuestra experiencia, sobre todo también un listado que hizo el World Economic Forum de las competencias más buscadas el año pasado para ser empleable, para ser un buen profesional, y las personas altamente productivas que aportan éxito real en sus organizaciones son aquellas personas que tienen desarrolladas estas competencias. Entonces yo os diría como consejo que hagáis un checklist, que veáis si realmente sois capaces de cumplir una tras otra, porque yo no te voy a preguntar en una entrevista ¿cómo eres en resolución de problemas? No voy a hacer eso, lo que sí voy a ver es tu grado de autonomía, te voy a preguntar por qué dificultades han sido a las que te has enfrentado, cómo has recopilado información y cómo has escogido aquella información más trascendente, cómo has tomado una decisión, cómo has implementado y cómo has solucionado al final el problema. Es decir, que cada uno de vosotros hagáis el ejercicio de ir competencia por competencia viendo aquellos ejemplos prácticos, aquellas evidencias que a mí me permitan como entrevistador pues saber que efectivamente tú has sido entrenado, tú conoces, tú sabes y tienes la capacitación que estoy buscando. Obviamente hay veces que hablamos de liderazgo, pues depende del tipo de posición a la que estés aplicando. A lo mejor no se requiere en esa posición liderazgo y gestión de equipos, pues esa en tal caso no será medida, pero sí muchas de ellas son las que hacen a un profesional más empleable y le hacen destacar del resto, que al final es lo que estamos buscando, ¿no? Y como conclusión, que lo ponemos al final, la orientación a resultados, porque al final todas lo que hagamos en nuestro entorno laboral, todos los actos que vayamos realizando van hacia conseguir una meta, y esa meta es ser los mejores, conseguir que las empresas para las cuales trabajamos sean las mejores, sean mejores que su competencia y obviamente logren el objetivo. Y bueno, nada más, cedo la palabra ahora a Óscar, que va a seguir con el resto de la presentación. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta al final de la charla. Un placer. Ajá, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. A partir de ahora, ¿qué es lo que vamos a intentar dar? Quizá vamos a utilizar lo que es ya mis muchísimos años de experiencia, demasiados, y lo de nuestros compañeros para deciros un poco qué es lo que tenéis que hacer para que cuando estéis buscando trabajo realmente se os considere, ¿no? Podríamos hablar, aquí vamos a hablar básicamente de dos temas, de tu competitividad y de tu visibilidad, porque luego ya si nos metemos en cómo hacer una entrevista, cómo hacer un currículum, etcétera, ya creo que sería demasiado, tanto largo como tedioso. Entonces vamos a hablar primero cuáles son las oportunidades que vosotros podéis tener a la hora. ¿Qué es lo que se está buscando en este momento en el mercado? Mirad, pues nosotros como Headhunters, y cuando hablamos como Headhunters, no solamente penséis en las empresas Headhunters, pensad también en un departamento de selección. Al final, bueno, pues somos parecidos en muchos temas y vamos a hablar de aquellos puntos que son comunes tanto para ellos como para nosotros a la hora de buscar candidatos. Primero decir que por fin, en América Latina empezamos a ser un poquito más anglosajones. Quiero decir que hasta ahora nosotros éramos señores tremendamente inflexibles. Señor, el cliente nos daba un perfil y decía, pues yo trabajo para una empresa de software y quiero un gerente comercial. Y si yo trabajaba, me iba al resto de las empresas de software y tocaba a todos los gerentes comerciales y se los presentaba. Hoy en día, y sobre todo en el mundo digital, y yo creo que el mundo digital está llevando el cambio de todo lo que es la transformación cultural en las compañías, lo que están buscando, pues están en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos se está valorando sobre todo las competencias y las habilidades. El saber que esta persona tiene tales competencias, que se va a adaptar a mi cultura, que tiene una visión estratégica, realmente incluso se está empezando a considerar como muy positivo traer personas de otros sectores que me enriquezcan a mí.
Pongamos un ejemplo, el sector de los andamios, que puede resultar tremendamente aburrido. Pues voy a traer a alguien de consumo masivo que sabe cómo llegar al cliente final, cómo entretenerlo, cómo atraparlo, cómo capturarlo, porque los ingenieros que yo tengo en marketing de andamios realmente están haciendo lo mismo que los demás y están aburriendo al cliente. Realmente, hoy en día, lo que más va a importar en el futuro van a ser tus competencias, tus habilidades, que básicamente seas un súper profesional. Dicho esto, pues si realmente vamos a buscar un experto en oncología dentro del sector hospitalario o el sector de salud, pues también va a seguir habiendo posiciones donde un conocimiento técnico específico va a ser importante. Eso no va a cambiar. Los dos siguientes puntos, pues yo creo que están muy unidos. Si nos vamos aquí a un concepto súper bonito, que es el concepto VUCA. El concepto VUCA, ¿qué es? Bueno, pues esto es algo que inventaron los soldados americanos hace como 10 años. Esas 4 letritas significan básicamente la V, volatilidad, la U es uncertainty, que es incertidumbre, la C es complejidad y la A es ambigüedad. Básicamente, y como se diría en mi pueblo, ¿esto qué significa? Pues que no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de 2 meses, ¿no? Que todo cambia. ¿Quién nos iba a decir en el mes de enero que en el mes de marzo íbamos a estar todos encerrados 2 meses, ¿no? Y lo que quiere decir que además todo cambia de una manera tremenda y tremendamente rápida. Y para eso, hoy en día las empresas, ¿qué es lo que están buscando? Están buscando gente que sepa, pero sobre todo están buscando gente que aprenda, gente que se adapte, gente abierta a cambios, ¿no? De ahí la Learning Agility. Hoy en día, señores, tenemos que estar aprendiendo constantemente. Aprendiendo de todo, desde tecnologías, de tendencias y nuevas cosas. Hoy en día las empresas quieren que seas autónomo, las empresas quieren que pases por marketing, que pases por financiero, que pases por sobre todo las grandes multinacionales. Quieren que hoy estás aquí, hoy estás en Lima y que mañana te vayas a Kuala Lumpur y que aprendas de lo que está pasando en los mercados del este asiático, etcétera. Hoy en día, el quedarte estático, lo que decían nuestros abuelos, consigue tu trabajito y jubílate en tu empresa haciendo lo mismo, eso ha desaparecido. ¿Has visto? Tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a una entrevista tenemos que decir y tenemos que dar esa impresión de que realmente somos flexibles y abiertos a todo. Otro de los temas para mantener mi competitividad son tus habilidades sociales. Tus habilidades sociales quiere decir que, por una parte, tienes que tener muchos contactos. Vosotros poneros en nuestra situación. Nosotros se nos da una búsqueda y las 2 maneras principales de llegar a vosotros son a través de referencias y a través de vuestra visibilidad. Las referencias las dan vuestros contactos. Quiero decir que es muy bueno llevarse bien con todo el mundo dentro de la empresa, pertenecer al club de tenis o no sé, al de Petit Pois y además participar en todo tipo de actos benéficos. Mientras más sociabilidad, mientras más gente se conozca, mucho más, digamos, mucho más visibles seréis. Y además, internamente, mientras mejor reputación te hagas dentro de la compañía, mientras más trabajes en equipo, mientras más participes en actividades extraprofesionales, también mucha más visibilidad tenéis. Lo otro, pues bueno, ya lo ha comentado Begoña, es todo lo que tiene que ver con el lenguaje digital. Hoy en día, bueno, pues todo lo que es tener un buen comportamiento digital, todo lo que es saber gestionar la información digital, alguien que realmente le gusta la innovación y la tecnología, que no le importe hacer trabajo a distancia y bueno, que esté acostumbrado también a todo uso de herramientas de productividad, es tremendamente importante. Nosotros, lo de mi edad, yo ya tengo 51 años, pues somos inmigrantes tecnológicos. Vosotros, la gran mayoría, tenéis, bueno, pues una edad más joven y estáis mucho más acostumbrados a hacer uso de ese activo que es tremendamente importante. Cuando hablamos, vosotros poneros en digamos, en la situación de un departamento de selección o de un headhunter, ¿no? Tenéis que saber que solo el 5% de las ofertas laborales se hacen a través de empresas de selección. El 95% de las ofertas laborales se hacen a través de departamentos de selección de las propias empresas. Entonces, uno tiene que saber perfectamente. Tú nunca sabes cuándo se va a buscar. De una manera u otra siempre todo es bastante confidencial. Por eso el que tiene que estar visible eres tú. Tú tienes que ser el pez que muerda el anzuelo cada vez que el anzuelo baje. Y para eso
hay que estar, bueno, pues al día en todo. Tenéis que estar en foros, tenéis que tener la mayor herramienta, que es uno de los temas que yo más me impresiona ver lo descuidadas que son la gran mayoría de los perfiles de LinkedIn. LinkedIn es sin duda el mayor instrumento de selección que hay en este momento. Cuidad vuestro LinkedIn, hacer vuestro currículum en inglés, hacer publicaciones, hacer ese currículum de una manera estructurada, poner las palabras clave que a vosotros os interesan y por lo que a vosotros os gustaría que os localizasen. Todo eso es tremendamente importante. Dicho esto, la visibilidad también va participando en conferencias, como estoy haciendo yo en este momento, redactando artículos, participando en todo tipo de actividades donde se vea tu conocimiento, donde yo pueda meterme en un foro y ver qué es lo que tú escribes y saber que si tú quieres hacer digital y quieres hacer marketing digital, realmente sabes de hacer marketing digital, que escribes artículos sobre marketing digital. Esa es la mejor reputación e imagen que podéis tener. Por eso, ahí tenemos dos temas. Lo que es vuestra marca personal, que vosotros lo estáis construyendo en el día a día, esa marca personal, que es lo que toda la vida se llama la reputación y vuestra imagen, se construye dentro de la empresa, pero también se construye fuera de la empresa, como he dicho. Y luego cuidad mucho esa huella digital. Yo ya sé que a todos nos gusta pegarnos una juerga y emborracharnos, y a todos nos gusta hacer todo el tema. Nosotros investigamos en lo que es vuestra huella digital, y hay empresas que están hoy por hoy, que se contratan para que investiguen vuestra huella digital, para que investiguen en el caso de América Latina, no tanto en el caso de Europa, pues para que investiguen todo lo que tiene que ver con vuestro récord de deuda, con vuestros antecedentes penales, con todo eso hay que cuidarlo mucho. Las empresas hoy en día, sobre todo por el tema de cumplimiento, se cuidan mucho de los candidatos que van a contratar. Hay muchos aspectos legales, en los departamentos financieros no quieren meter ninguna pata, y se va a buscar y se va a investigar sobre vuestro pasado. La huella digital, pues bueno, si os corréis una juerga y os emborracháis, perfecto, yo no juzgo a nadie, pero no lo subáis a vuestras redes sociales, ¿no? Porque el tema tampoco queda bonito desde ese punto de vista. Por eso, los pilares de tanto vuestra marca profesional como vuestra marca huella digital debe ser auténticos, se debe mostrar ciertos principios y valores, tiene que tener cierto sentido común, una coherencia y sobre todo pues nos tiene que aportar valor. O sea, yo tengo que leer, yo tengo que saber de vosotros que realmente tú sabes de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es vuestra visibilidad es tremendamente importante. El networking que hemos estado hablando antes, pues eso, la oportunidad puede llegar por amigos, por el vecino, por el otro socio del club social o simplemente por LinkedIn o porque te llaman headhunter. Tienes que tener buena relación, tienes que tener una amplia red social. Cada vez que alguien intente conectaros con vosotros, por ejemplo, en LinkedIn, aceptarlos. Mientras más contactos tengáis, más visible estáis en el mercado, sobre todo en LinkedIn. Y bueno, empezar a sembrar, empezar a escribir en vuestros perfiles sobre lo que os gusta y hacer lo que os gustaría hacer. Al final, lo que tenéis que hacer es visibles para que nosotros, los profesionales del mundo de la selección, os podamos ver, os podamos llamar y os podamos considerar. Si estáis escondidos detrás de un árbol sin hacer absolutamente nada, no os vamos a encontrar. Entonces, eso es lo más importante que consideramos. Y por último, es algo que yo no he hecho dentro de competitividad, que yo no lo pondría como competitividad, vuelvo atrás, no he hablado, pero creo que es tremendamente importante. Quizá vosotros vayáis a pensar que es algo, bueno, pues normal, que no hace falta ni decirlo. Mira, es el tema de los idiomas. Yo no recuerdo en los últimos 15 años ni un solo puesto donde el inglés no fuese absolutamente obligatorio. Por eso digo que no es de competitividad. Es simplemente un elemento decisorio. Si lo hablas bien, se te considera; si no lo hablas, no se te considera. Os tenemos que decir que yo, al menos en mi experiencia en América Latina, tengo un ratio de tener que no considerar o desconsiderar a más del 70% de los candidatos de alta gestión, no estoy hablando ni siquiera bajos, porque su nivel de inglés no es bueno. Yo veo, sobre todo en Colombia, que es donde yo más vivo, la gente se forma, tiene posgrado, másters, que yo creo que son tremendamente importantes y enriquecedores, pero no me hablan inglés. Y sin inglés no vamos a ningún sitio. Eso es tremendamente importante. A mí
me entristece soberanamente el ver que tengo que rechazar a muchos magníficos potenciales candidatos simplemente porque no hablan inglés. Así que, si nosotros tenemos que hacer una recomendación, digamos, final para lo que, digamos, ser competitivos, digamos que no tires a todo lo que no gastes energía en aquello que no te gusta, en aquello que no eres bueno, sino que tú encuentres tu hueco en el mercado, focaliza tus búsquedas, ve a por las empresas, ve a por los interlocutores de lo que a ti te gusta. Normalmente el entrevistador va a notar por qué tú estás allí por estar o por qué estás allí por una pasión. Tiene que ver mucho con lo anterior. Fórmate, escribe, habla, profundiza en las áreas que realmente a ti te gusta y actualízate, como dijimos anteriormente, porque siempre estamos en un mundo de proceso cambio. Luego trabaja esa reputación que yo te dije anteriormente, sé creíble, sé visible, no limites tu red de contactos, persevera. Lo de buscar trabajo, oye, lo de buscar trabajo no es una cosa de un día para otro. Buscar trabajo es un trabajo en sí, pero no remunerado. Te tarda mucho, puede llegar a ser frustrante, pero la constancia, igual que en un trabajo cuando ya lo tienes remunerado, es importante. Y al final, si tú eres constante, consigues tus objetivos. Y por último, pues intenta, digamos, adelantarte a lo que va a llegar, porque normalmente, ¿qué es lo que nos dicen? O sea, realmente lo que se demanda en el mercado es de lo que no hay. Entonces, si tú ya te vas adelantando a lo que está llegando, y en América Latina es muy fácil, porque tú solo tienes que ver qué es lo que está pasando en Estados Unidos, y tienes que ver, sabes que va a llegar a América Latina dentro de 4 años, a Europa dentro de 2, y a Asia también dentro de 2. Quiero decirte que tú puedes ir perfectamente viendo qué es lo que está pasando en otros países, porque América Latina no va a ser diferente al resto. Seguramente va a llegar un poquito más tarde, pues a lo mejor llega más tarde, pero va a llegar. Oye, pues como elemento diferenciador, ve viendo qué es lo que está pasando, ve formándote y ve siendo uno de esos profesionales que en 2 años se va a demandar muchísimo porque no vas a tener competencia. Así que todo está en tus manos, trabájalo y bueno, pues muchísimas gracias. He intentado ser rápido para no aburrir y sobre todo dejar tiempo para las preguntas. O sea que aquí estamos para lo que vosotros queráis. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Óscar. La realidad es que sí que hay algunas preguntas, sí hay unas cuantas preguntas, algunas focalizadas en países concretos y otras pues más generales, ¿no? Entonces, si os parece, pues voy a ir planteándolo y conforme si es de un país concreto, pues abrís al que le corresponda el vídeo. Nos preguntaban que cómo se percibe en Chile la situación en Argentina y cómo afecta la crisis de Argentina en la economía chilena. Yo pienso que efectivamente afecta. Entonces, por ejemplo, hay muchas multinacionales que han movido su región, su HQ a Chile, porque Argentina pues, no es un buen país ahora mismo para hacer negocios, no se puede sacar el dinero. Y además, pues mira, ayer justamente estaba hablando con un director regional de recursos humanos que me contaba que la empresa había empezado con proyectos de renovables, fotovoltaico en Argentina, y que había sido un desastre. Argentina hay unos profesionales increíbles, en Chile hay muchísimos, están muy bien valorados, ahí sí que hay mucha oferta de buenos profesionales, pero lamentablemente pues la situación del país hace que haya corrupción, que no sea estable, no es un buen estable, y eso pues afecta beneficiosamente a Chile, que somos vecinos y estamos al lado y es un país donde hacer negocios es muy seguro, ¿no? Entonces pues los países ponen su HQ aquí o deciden invertir aquí, ¿sabes? En temas de construcción, en temas de energía, yo lo he visto mucho, sobre todo. Muchas gracias, Patricia. A ver, nos comentaba
una pregunta, Alejandro, de México, ¿no? Si consideráis que debería de apoyarse de manera prioritaria en términos financieros a las empresas para la conservación del empleo en vez de los grandes proyectos de gobierno en estos momentos. Yo pienso que debería de darse los dos cauces. Debe de haber grandes proyectos porque generan riqueza, generan dinamismo en la economía, generan un activo para el país. Es decir, si tú inviertes en un tren, el tren obviamente lo van a disfrutar los mexicanos. El problema no es tanto en la inversión, el problema está en que este gobierno no está favoreciendo o ayudando a las empresas y en concreto a las pymes en situaciones complejas como son las que estamos viviendo ahora. Entonces yo pienso que se debería de ejecutar las dos, es decir, invertir en grandes proyectos y ayudar a las empresas. Pero bueno, eso es un tema ya más complicado de política o de gobierno, y a raíz de esto esta mañana, por ejemplo, llamé a un buen amigo mío que es ejecutivo y le digo, oye, dime alguna cosa positiva que tú veas de la economía de México. Y su respuesta fue, pues que solo quedan 4 años y medio para que este presidente acabe su mandato. Es decir, ahí ya también te estoy respondiendo un poco con la situación que tenemos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Antonio. Hay otra pregunta de André en Perú, sobre Perú. ¿Qué peso se le asigna a las variables edad y experiencia en el rubro a los postulantes que buscan reinventarse en temas de innovación? En Perú, específicamente, nos lo pregunta André. Hola, buenas noches. Yo creo que, de acuerdo a lo que más o menos hemos estado viendo, más que la experiencia en el sector o la edad, si estamos hablando específicamente de innovación, creo que es importante pues contar con algún tipo de certificación que respalde ese cambio, ¿no? Si es un cambio muy radical, ahora como sabemos hay muchas certificaciones, estamos hablando de Scrum, de Blockchain, de Design Thinking, etcétera, etcétera, y de todas, de disruptivo, de Big Data, el Customer Journey. Entonces, dependiendo en qué más o menos te quieres enfocar, pues sería importante lograr algún tipo de certificación. Hay de todo tamaño y para todos los gustos. Hay desde 2 días, hay de 6 meses, o sea, todo va a depender cuál es el enfoque que le quieres dar. Yo no lo llevaría tanto a un tema de experiencia o de edad, porque sí se está dando a nivel transversal, por ejemplo, personas que venían de repente de consumo masivo, pero que ahora pasan al B2B, y eso es muy valorado en las empresas porque vienen con un alto nivel de relaciones, sí, que es muy importante, pero también vienen con otra idea, con otra perspectiva de un mundo, digamos, diferente, y justamente ahora para todo el tema de, por ejemplo, de la experiencia del cliente, se necesita diferentes visiones, equipos colaborativos que vienen de diferentes sectores y, siendo redundante, diferentes puntos de vista para lograr un mejor servicio o producto al cliente. No sé si con eso está un poco más claro. Muchas gracias, Cecilia. Yo creo que bastante. Y de hecho estaba leyendo la otra pregunta que nos hacía Cristian, hablando de una consulta general sobre si la experiencia previa en la industria consideráis que tiene mucha importancia en las empresas de LATAM, y es justo lo que Cecilia estabas diciendo, ¿no? Ahora mismo los equipos y digamos, los cruces, ¿no?, de expertos de un sector a otro sector. Creo que estabais comentando que efectivamente ahora mismo esta situación sí que se está dando. ¿Es así? Sí, es así. Totalmente de acuerdo. Es como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Antes, o todavía pueden quedar algunas empresas que son como que un poco más, digamos, del old school, que prefieren una persona que tenga experiencia en el sector,
sobre todo por el tema del networking. Pero como hablamos ahora de un networking en todos los ámbitos, si el networking lo tienes, pasar de un sector a otro, justamente para tener esta flexibilidad y otra visión, es muy valorado, ¿no? Ya no es necesariamente tener una experiencia de toda tu trayectoria profesional en un solo sector. Es muy valorado que vengas de otro sector para que puedas ser más creativo y lograr esos cambios que ahora son necesarios. Gracias, Cecilia. Nos preguntaba Fermín sobre la posibilidad de visados de trabajo, entiendo, o sea, desde España, para tener, si hay acuerdos con los países, algunos en concreto, para tener más facilidad, ¿no? Para un visado de trabajo para trabajar en la región. Bueno, eso depende muchísimo. No hay una regla general. Son países que ni mucho menos están integrados como la Unión Europea, ¿no? Cada uno tiene su legislación, cada uno tiene su manera de hacer las cosas y cada uno funciona de manera diferente. Colombia es un país, por ejemplo, en el que yo vivo, donde es muy fácil tener digamos, el permiso de trabajo. Simplemente necesitas tener un contrato y en menos de una semana lo tienes hecho. Pero si te vas a países como Panamá, como Chile, como, bueno, México en este momento era relativamente fácil hasta hace relativamente poco, pero ahora mismo se ha puesto tremendamente complicado. O sea, no hay una regla suficiente, ¿no? Para españoles lo tienen más fáciles que para otros países. Por ejemplo, en el caso de Panamá, pues España es lo que ellos declaran país amigo, y eso ni significa que es un país donde a los nacionales españoles se les facilita mucho más. Argentina es país amigo, Chile es país amigo, etcétera. Todo depende, cada país es diferente, no se puede generalizar ni mucho menos. Muchas gracias. Hay otra pregunta sobre general, sobre el caso de profesionales con cierta experiencia. ¿Tiene sentido aplicar a vacantes en Latinoamérica si se está en España? ¿O es más fácil viajar al país destino y comenzar la búsqueda de allí? ¿Cómo veis? Porque claro, la inquietud de Luis en este caso es el tema del visado de trabajo. Es decir, si es mejor hacerlo desde allí o ¿cómo veis esta situación? Contesto yo a Luis. Mira, yo creo que las cosas han cambiado tanto que antes, a lo mejor, ¿sabes? Si tú postulabas desde España a una posición en Chile, a lo mejor no te daban mucha bola y no te contestaban, ¿no? Si tienes un teléfono chileno en el mail o algún contacto, yo siempre recomiendo ponerlo, ¿no? Conozco a muchos directivos que están ahora basados en Chile y que se han venido a las bravas, ¿sabes? Se han venido 3 meses con la visa de turismo y que han hecho las entrevistas y les ha ido muy bien. Las empresas les cuesta más, ¿no? Plantearse lejos es todo más complicado, pero ahora mismo todas las facilidades. O sea, creo que para hacer entrevistas los procesos ahora son como lo estamos haciendo ahora, a través de vídeo, y que es un momento que hay que aprovechar, ¿sabes? Porque esto va a globalizar y va a dar igual incluso un poco donde estemos basados. Así que creo que es un buen momento para aprovechar esa ventaja. Algo bueno nos tenía que aportar, ¿no? Así es, Patricia. Yo quería... aprendiendo a Patricia, justo el lunes nosotros incorporamos en un cliente, que es una empresa española, incorporamos a un candidato que viene de España y le han ofertado en México. Entonces, esta persona, obviamente con la oferta de empleo, va a pagar toda la gestión del visado. Es decir, se sigue haciendo y posibilidades hay, por supuesto. Muy bien. Y yo quería también aportar una cosa. O sea, también a la hora de buscar trabajo en América Latina hay que focalizar cuáles son los países. Hay países que son capaces de autoabastecerse de personal cualificado. Póngase, por ejemplo, un México, póngase un Brasil. Son mercados laborales tremendamente grandes. Luego tenéis que tener en cuenta, si queréis venir a América Latina, que hay muchos mercados donde no hay mucho personal cualificado.
¿no? Entonces, donde la oportunidad para ti de encontrar trabajo allí va a ser mayor. Por ejemplo, nosotros desde Colombia trabajamos muchísimo para Ecuador y para Panamá, que son mercados donde en muchísimos casos a nosotros se nos contrata para llevar gente de fuera, porque internamente no encuentran a esos candidatos. Entonces también tener en cuenta dónde focalizáis. Seguramente va a ser mucho más fácil en estos mercados donde no hay mucho personal cualificado a buscar trabajo en un México, quizás, donde tú tienes, es un mercado que por sí mismo se autoabastece. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Había también varias preguntas orientadas a la formación y a las otras certificaciones. Bueno, formación, un tema es el inglés, que ya habíais comentado, que es fundamental, es un básico ya, pero nos preguntaban si recomendabais certificaciones y de hecho ha habido un coloquio en el chat donde se hablaba que realmente lo importante es hablarlo, o sea, no tener la certificación, sino demostrar que tienes la habilidad de moverte en un entorno en inglés. ¿Cómo veis esta competencia? Efectivamente es así, si quieres, yo os doy mi punto de vista. Las certificaciones caducan. Yo he podido sacarme el TOEFL hace 6 años y ponerlo en mi currículum, que lo tengo, y no me sirve de nada porque durante 6 años no lo he hablado y no sé hablar el idioma. Entonces, realmente no nos fijamos en las certificaciones. Lo que nos fijamos es en una conversación y ver el nivel que tienes en este momento. No aportan mucho las certificaciones, sinceramente. A nosotros, por lo menos, como profesionales, nos aportan. Muy bien. También gracias Begoña, había preguntas sobre la necesidad de la formación en escuelas, ¿no? En escuelas internacionales. O sea, ¿realmente se le da importancia en los currículums a la formación recibida en ciertas instituciones formativas relevantes? Si queréis, continúo yo. Sí, eso sí que se le da importancia y de hecho, bueno, pues por eso están todos los rankings de universidades y sí, marca la diferencia, es decir, dónde hayas estudiado, en qué centros y como hemos hablado antes, o sea, al final es algo más que te aporta. No solo te aporta el conocimiento que te ha dado, también te aporta lo que hemos estado hablando mucho, ¿no? El networking de gente que conoces, que te va a ayudar en tu carrera profesional. Entonces, sí, efectivamente, una universidad internacional aporta. Y aporta porque también nos va a permitir saber que eres una persona que no te has quedado en tu casa localmente y has ido a la universidad de la esquina, sino que eres ambicioso, que has intentado buscar algo más, algo mejor y bueno, es un sacrificio estudiar fuera y estudiar fuera de tu casa. O sea que sí, sin lugar a dudas, eso sí que lo recomendamos 100%. Muy bien, pues muchísimas gracias Begoña. Ya unas últimas preguntas porque ya nos estamos pasando de tiempo, no lo sé, hay algunas personas que nos están dando ya las gracias porque tienen que desconectar, pero que están muy agradecidos. Nos hablaba Miguel Verdugo del emprendimiento en LATAM. ¿Realmente veis que es una trayectoria positiva en Latinoamérica, oportunidades, dificultades? ¿Cómo veis el emprendimiento? Yo, que suena un poco ya viejete, que llevo 13 años aquí y que tuve que emprender en su momento, creo que hay muchas posibilidades de emprender, pero siempre digo lo mismo, es una carrera de fondo, es una carrera a largo plazo. Normalmente la gente que llega a estos países, por ejemplo México, ven tantas oportunidades que creen que todo va a ser fácil y que todo les va a invitar a que su negocio vaya a crecer y que vayan a ganar mucho dinero y van a montar muchas empresas, y luego la idiosincrasia del país te hace darte cuenta de que lleva su timing y que esto es una carrera a largo plazo. Emprendimiento hay, siempre va a haber. Yo he emprendido aquí en México, pero insisto, no es de la noche a la mañana, ni mucho menos. Y con muchísima constancia y trabajo, muchísima. Muchas gracias, Antonio. Nos preguntaba Corina si la formación en humanidades resulta atractiva en estos momentos.
a ver, contesto yo si queréis. Todo depende de lo que quieras hacer y a dónde quieras focalizar tu carrera profesional. Yo, como siempre digo, la formación no ocupa lugar y todo lo que puedas aprender y formarte, obviamente, eso te llevas en la mochila, ¿no? Lo que hay que tener claro es el objetivo profesional. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Hacia dónde quieres ir? Etcétera. Y a veces eso es más complicado, ¿no? Definir esa carrera y definir hacia dónde quieres dirigirte no es fácil. No es fácil y por eso, bueno, pues a veces muchos departamentos como el vuestro de salidas profesionales, etcétera, pues tenéis que orientar, ¿no? Y ayudar a los alumnos a dirigirse hacia un lado u otro. O sea que depende, todo depende de hacia dónde quieras dirigir tu carrera, ¿no? Cierto es. Yo aquí sobre el mercado chileno, que es algo que sí que me sorprendió, porque para nosotros, o sea, yo veo el currículum de un profesional y a no ser que sea algo muy técnico, de verdad que la carrera, lo que ha estudiado, si es... a veces da un poco igual, ¿no? Si el tipo lleva siendo 15 años dedicándose a algo, oye, qué maravilla, ¿no? Lo que no me importa si es publicista, si es economista o si ha estudiado ADE. Pero aquí en Chile se tiene mucho en cuenta, te marca mucho. O sea, te preguntan tu profesión y no es a lo que te dedicas, es lo que estudiaste. En Chile sí que yo lo he sentido más marcado. Me gustaría complementar esto. Cuando hablamos ya de los proyectos Agile, del Customer Journey, de los equipos colaborativos, sí se valoran las carreras de humanidades, las carreras de sociología, de filosofía inclusive, porque parte de esos equipos tienen que haber personas que conozcan del comportamiento humano per se, ¿no? En profundidad. Entonces, para formar estos equipos y estos proyectos, sí se valoran mucho esta formación, sobre todo como formación básica, ¿no? Al margen de la experiencia posterior que pueda tener y que sea específica para un proyecto. Gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, pues yo creo que ya no nos da mucho más tiempo, ya hemos llegado al cierre de esta sesión, que ha sido bueno, una sesión muy interesante. La verdad es que hay 46 o más comentarios en el chat y muchísimos de ellos de agradecimiento. Hay varias personas que están preguntándonos cómo acceder a Ackerman International y es una información que podéis disponer accediendo a LinkedIn o a la propia web de Ackerman Internacional. Ellos tienen disponible una bolsa de empleo, digamos que podéis registraros como posibles candidatos para, sobre todo, si a todos aquellos directivos, profesionales senior y cualificados, y contactarles y bueno, pues plantear vuestra candidatura. Desde ESIC también deciros que bueno, esta sesión es una sesión que se organiza donde tenemos invitados de alumnado de SIC, alumni de SIC y muchos que proceden de Latinoamérica y que animamos a que sigáis con nosotros y bueno, candidatos también que podáis estar interesados en recibir una formación en la escuela, en ESIC. Yo como directora de la responsable de la Unidad de Desarrollo Profesional, nosotros damos el servicio de empleo, tanto en prácticas cuando se realizan aquí los programas en ESIC, prácticas en empresa durante el programa y digamos que las prácticas pueden llegar a durar incluso un año y medio año más del programa que se pueda elegir y tenemos una vocación tremenda a lo que es el empleo, tanto en el propio programa como en los servicios que ofrecemos desde esta unidad y continuar con el alumni después apoyándoos con este tipo de sesiones y con una visión y con un ánimo de seguir colaborando con todos los que bueno, pues están interesados en ESIC y tener nuestro apoyo. Decir también que podéis contactar con ESIC si queréis recibir información sobre nuestros programas en info.internacional@esic.edu y visitar también nuestra página web con todos los programas de formación. Yo misma me pongo a vuestra disposición si tenéis cualquier duda sobre temas de empleabilidad en España o digamos en España o
como estamos haciendo en cualquier país y bueno, pues agradecer a todo el equipo de Ackerman. Ha sido realmente un placer escucharos a todos. Realmente, bueno, citar a Antonio, a Patricia, a Óscar, Cecilia y Begoña. Deciros que vamos a poner una encuesta en el chat y que nos encantaría que nos dierais vuestro feedback de cómo ha ido la sesión, porque es importante para nosotros saber si realmente hemos cumplido la expectativa que teníamos. Y bueno, por supuesto agradecer a, bueno, pues a todos los que habéis estado ahí escuchándonos y que os invitamos a que participáis en otras ocasiones en nuestras sesiones que hacemos llegar también a través de todas las redes y bueno, pues seguir apoyándoos, como decimos. Muchísima suerte a todos. Como se decía y decía antes Óscar y todo el equipo, hay que trabajar nuestra marca personal y esto es un trabajo continuo, igual que trabajar, pero no remunerado. Muchísimas gracias a todos y con esto nos despedimos. Gracias. Muchas gracias.